nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a fuego gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Amante Padre y Dios eterno que te encuentras en el santuario celestial, nos sentimos felices, gozosos, contentos. Hay mucha alegría, mucho gozo en nuestros corazones porque tenemos la dicha, el privilegio de poder enriquecernos espiritualmente por medio de tu palabra. Oh Señor, hoy vamos a tratar un tema que casi nunca se escucha, un tema demasiado rico, demasiado sabroso, y por esa razón te pedimos tu bendición, tu dirección, tu milagro en nuestras vidas, que tu palabra corra mucho, de tal manera que pueda llegar hasta los rincones más extensos del planeta. Oh Señor, en forma muy especial te quiero suplicar por nuestra hermana Elizabeth, que está enfermita, que tú le ayudes mucho, Señor, que tú le puedas fortalecer, que tú le puedas incentivar, tonificar y animar, para que a pesar de su salud quebrantada, ella pueda confiar en ti, pueda amarte con todo su ser y pueda prepararse también para aquel día glorioso cuando le podamos ver a Jesús cara a cara. Oh Señor, también queremos orar por aquellos hermanos que por predicar tu palabra están siendo castigados o perseguidos o amenazados por los dirigentes de tu iglesia. Que tú les puedas tonificar también a ellos, que tú puedas ser con ellos, Señor, porque sabemos que el diablo se va a enfurecer con todo aquel que predique la verdad claramente y sin rodeos. Por esa razón no nos cansamos de pedirte por aquellos hermanos que por predicar la verdad, por denunciar el pecado, por exaltar las normas, están siendo vilipendiados por tu preciosa causa. Y también oramos por aquellas personas que viven en países donde no hay libertad de culto y que también tienen serias dificultades, problemas muy pero muy graves contra los cuales tienen que enfrentarse. Que tú seas con ellos también, porque sabemos que no es nada, pero nada fácil. Pero queremos descansar en tus regazos de amor. Queremos que nos abraces fuerte, que podamos realmente gozarnos en esta noche en tus preciosas y maravillosas verdades. Oh Señor, el tema de hoy tiene que ser una inyección para todos aquellos que están desanimados, porque el tema de hoy es el mejor incentivo que podemos tener para que podamos ser fieles hasta la muerte, sabiendo perfectamente que hoy vamos a estudiar el destino final de los justos. Por eso, Señor, te suplicamos
tu dirección, tu presencia y tu intervención en nuestras vidas también. No permitas que el diablo arruine esta programación, sino que se pueda hacer todo de la mejor manera posible y que las alas de los ángeles del cielo puedan ahuyentar a los ángeles caídos de tal manera que no vengan a interrumpir una programación tan preciosa como la que estamos comenzando ahora. Oh Señor, gracias por todo y ayúdanos mucho y nos encomendamos tal como somos en tus brazos de amor y de misericordia, porque te pedimos todo esto en el dulce, precioso y majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero comentarles que hoy tenemos un tema supremamente precioso. El tema que van a escuchar hoy lo van a escuchar por primera vez en su vida. Les puedo asegurar, es un tema que casi nunca, en realidad es nunca, casi nunca se predica en nuestras iglesias. Pero les animo para que abran bien sus oídos de tal manera que podamos no solamente disfrutarlo, sino también que nos pueda servir como un incentivo gigantesco para que podamos hacer planes serios para vivir con Cristo por toda la eternidad. Muy bien, el primer pasaje que quiero animarles para que busquen se encuentra en el Salmo 37. Si ustedes van conmigo a Salmo 37, versículo 37 también, vamos a encontrar un pasaje que nos va a servir de puente para introducirnos en el tema de esta ocasión. El título del tema de hoy es el destino final de los justos. Nosotros sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, sabemos que el destino final de los impíos es una cosa y el destino final de los justos es otra cosa totalmente diferente. ¿Se escuchó bien, hermanos, ese detalle? Vamos a repetirlo otra vez para que podamos marcar una suculenta diferencia. El destino final de los impíos es una cosa. Los impíos al final se destruyen, son quemados en el lago de fuego y desaparecen para siempre. Ese es el destino final de los impíos. Pero, acá viene lo maravilloso, el destino final de los justos es totalmente diferente. Es totalmente distinto. Incluso les digo más, hermanos, si ustedes creían que aquellos que van a ser salvos solamente para estar todo el tiempo en el cielo con sus arpas alabando al Creador, quítense de la cabeza esa idea. Porque hoy yo les voy a demostrar que hay mucho más que eso, ¿verdad? Por lo tanto, quiero animarles a que lean conmigo Salmo 37, versículo 37. Noten lo que dice, hermanos. Vamos a leer solamente el 37. Considera al íntegro. Noten, ahí vamos a parar un ratito. ¿Qué dice acá el salmista? El salmista dice que uno tiene que parar y considerar al íntegro. Noten, considera al íntegro. Cuando alguien dice considera, ¿qué está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es que piense. ¿Por qué? Porque cuando se usa la palabra considera,
es porque detrás de eso hay cosas positivas. Entonces, acá dice el texto, considera al íntegro y mira al justo. Y ahora viene este detalle, lo que quiero que subrayemos muy, pero muy bien. ¿Por qué? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Oh, mis amados, qué preciosa declaración encontramos acá. Considera al íntegro y mira al justo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que considerarle al íntegro y mirarle al justo? Dice la última parte del versículo 37 la razón. Porque hay un final dichoso, ¿para quién? Para el hombre de paz. Ese hombre de paz es todos aquellos que un día le aceptaron a Cristo como Salvador personal y perseveraron en sus caminos. Y lo tienen que conectar también con la bienaventuranza que nuestro Señor Jesús lo hizo en Mateo capítulo 5, el versículo viene a ser el versículo 8. Bienaventurados los... No es el 8. El versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, la pregunta que hoy vamos a responder es la siguiente, hermanos. ¿Cuál va a ser ese final dichoso que le espera al hombre de paz o al justo? Pero antes de responder esa pregunta, quiero demostrarles, hermanos, que siempre en la Biblia, cuando Dios le ha probado a un hijo de Dios, después de la prueba, vinieron grandes bendiciones. Vamos a ir a un ejemplo de eso. Busquen conmigo Job capítulo 42. Vayan conmigo, por favor, al libro de Job. En el libro de Job, casi al final, prácticamente al final ya. En el libro de Job vamos a encontrarnos con un ejemplo de lo que recién les dije. Y lo que le pasó a Job es un símbolo de lo que le va a pasar a muchos verdaderos hijos de Dios. Noten lo que dice Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Noten ese detalle. El postrer estado de Job. Mucho más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, y después aparece todas las bendiciones que vinieron aparte de las que menciona el versículo 12 y 13. Pero el detalle que yo quiero que recalquemos es este. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job mucho más que el primero. Eso es lo mismo, hermanos, que va a pasar con los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que lleguen al cielo van a llegar para ser bendecidos mucho más por el Dios del cielo que todas las bendiciones que recibieron estando aquí en esta tierra. Pero ese no es el último pasaje que quiero que veamos. Hay otro pasaje más también que se encuentra en Proverbios. Fíjense un poquito lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo número 10. Proverbios capítulo 28, versículo 10. Dice así: el que hace errar a los rectos por el mal camino,
él caerá en su misma fosa. Y ahora viene la última parte del versículo 10, que es lo que tiene, lo que nos compete en esta hora. Dice la última parte del versículo 10, mas los perfectos, esos son los hijos de Dios, mas los perfectos heredarán el bien. Pero noten un detalle, mis amados. Acá dice solamente heredarán el bien. No nos da más detalles. Pero esos detalles que faltan lo vamos a incorporar después. Noten también ustedes lo que dice Salmos 101, versículo 6. Otro pasaje también que nos puede servir de introducción para el tema de esta ocasión. Salmo 101, versículo 6. La última parte es lo que nos interesa, pero vamos a leer todo el texto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Noten, hermanos, qué preciosura lo que dice acá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y ahora viene un detalle clave. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? ¿Qué dice que va a suceder? Este me servirá. Noten ese detalle, hermanos, les suplico, les ruego, les imploro, por favor, que subrayen ese detalle porque nos va a servir muchísimo para el tema de esta ocasión. La última parte del versículo 6 del Salmo 101 dice, este me servirá, pero no da más detalles, solamente dice, este me servirá, pero después, a medida que desarrollemos el tema, le vamos a incorporar a esta última parte del versículo 6 algunos detalles que nos van a enriquecer para que podamos saber qué es lo que el salmista dice con esta expresión, este me servirá. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es una conexión eléctrica entre Salmo 101.6 y Juan 12:26. ¿Por qué? Porque en los dos aparece la misma, pero la mismísima expresión. Noten un poco, si ustedes van conmigo a Juan 12:26, se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar con el mismo detalle. Dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y ahora viene, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Noten, hermanos, ese detalle es clave, pero supremamente clave. Acá otra vez nos encontramos con la misma expresión que aparece en la última parte del versículo 6 de Salmo 101. Acá dice que todos los hijos de Dios le van a servir o le van a brindar un estilo de servicio especial al Padre Celestial. Claro, no ahonda en detalle, pero no se preocupen por eso porque después vamos a agregarle algunos detalles preciosísimos que tienen que ver con esto. Y otro pasaje que quiero que veamos también se encuentra en Daniel 5:16. Noten un poco, mis amados, este detalle que vamos a encontrar acá nos puede servir muchísimo. Dice el versículo 16 de Daniel 5 lo siguiente: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Y ahora bien, hermano, escuchen bien porque acá encontramos un detalle clave. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello.
Y noten ahora el detalle. Y serás el tercer señor en el reino. Ahora yo les pregunto, mis amados, ¿será que esto mismo le va a suceder a los hijos de Dios en el cielo? ¿Será que esto mismo le va a suceder a los hijos de Dios en el cielo? Noten, hermanos, lo que vamos a encontrar acá es fascinante y maravilloso. Muchos, pero muchos tienen la idea de que cuando los justos, cuando los redimidos lleguen al cielo, va a ser solamente para estar en estado de quietud, de bonanza, sentados, alabando y exaltando el nombre del Señor. No puede ser, mis amados. Ese no es, ni va a ser el destino final de los justos. Y yo les voy a demostrar en esta ocasión que hay mucho más que eso. Hay mucho más que el simple hecho de descansar de nuestras fatigas y de los problemas que tuvimos en esta tierra. Va más allá la cosa. Y ahora les leo, hermanos, la primera ricura indescriptible que quiero leerles del espíritu de profecía que se encuentra en la ricura y preciosa matutina. Alza tus ojos. 246, página 246, hermano, abran bien sus oídos para escuchar esto porque es grandioso. Dice así: cuando los redimidos lleguen al cielo, noten, cuando los redimidos lleguen al cielo, no dejarán tras ellos el progreso que lograron en esta vida. ¿Cómo dice? Les leo otra vez, mis amados, escuchen bien porque esto es grandioso. A mí me va a agarrar un mal de Parkinson, de gozo y de felicidad, hermano, al leer esta ricura indescriptible. Cuando los redimidos lleguen al cielo, no dejarán tras ellos el progreso que lograron en esta vida al contemplar a Cristo. Noten, mis amados, ese detalle. Eso quiere decir que todo el progreso, que todas las victorias, todos los triunfos que los hijos de Dios lograron en esta vida, eso van a llevar también al cielo. Noten, mis amados, qué detalle más hermosísimo tenemos aquí. Eso quiere decir, mis amados, que ningún progreso que tú y yo hayamos logrado en esta vida se va a perder. No, no se va a perder. No solamente no se va a perder, sino que lo vamos a llevar con nosotros. Qué cosa más preciosa, mis amados, tenemos aquí. Y sigue diciendo: llevarán sus logros espirituales a las cortes celestiales. ¿Qué dice? Sí, así como estás escuchando, llevarán sus logros espirituales a las cortes celestiales, sin dejar en este mundo nada de origen divino. ¡Qué extraordinario, mis amigos y mis amados! Esto tiene que ser una inyección anímica gigantesca. Cosa más hermosa que esto, ¿dónde lo vamos a conseguir?
Díganme ustedes, mis amados, ¿dónde vamos a conseguir un estímulo más hermoso que esto para ser fiel? Vale la pena, mis amigos, ser fiel al Señor. Vale la pena ser fiel a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque acá dice claramente que todos los logros espirituales que tú y yo hayamos conseguido en esta vida, los vamos a llevar al cielo. ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús con esto, mis amados? Con esto el Señor Jesús nos quiere decir de que nosotros no fuimos llamados para ser unos cristianos mediocres. Ojo, mis amigos, con lo que te estoy diciendo. Ni tú ni yo fuimos llamados por Cristo para ser cristianos mediocres. No, el Señor quiere que en tu vida haya progreso. Y si tú no me crees, y si tú piensas que yo estoy exagerando, basta solamente con que leas lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Noten lo que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Noten esa palabra. Ojo con esa palabrita, hermano. Esa palabrita es clave. Es una clave mayúscula. Y noten por qué. Porque dice que tenemos que añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Noten, hermano, no es esto crecer. No es esto progresar en la vida cristiana. Y ustedes se imaginan que yo voy a progresar para que después Dios tire al tacho todo el progreso que yo conseguí en esta vida. No, mis amados. No, 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 no. 1000 veces no. Al contrario, dice aquí, alza tus ojos, página 246, que esos logros espirituales los vamos a llevar a las cortes celestiales. Y más adelante les voy a demostrar por qué vamos a llevar eso. Pero noten, hermanos, que acá tenemos un ejemplo muy vívido, muy real del progreso que nosotros tenemos que conseguir como cristianos. Noten, hermano, otro pasaje que podemos leer en relación a esto es lo que nos dice el profeta Oseas. Noten lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos, y noten el detallito precioso que viene ahora, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo te pregunto, mi estimado hermano que me escucha, esa palabra proseguiremos del versículo 3 de Oseas 6, no es lo mismo que progreso o logros espirituales. Claro que sí, 1000 veces sí. Entonces, mi amigo, mi hermano que me escuchas, ten muy en cuenta esto que te voy a decir. Dios no te llamó a ti para que seas un enano espiritual. No, Dios quiere progreso. Dios quiere que vos avances, que vos obtengas victoria
historia, así como le pasó a Martín Lutero. ¿Ustedes creen, mis amados, que Martín Lutero no consiguió grandes logros espirituales? Claro que sí. ¿Y ustedes creen que esos logros espirituales que Lutero consiguió, Dios lo va a tirar al tacho o va a hacer que se esfume en el aire y desaparezca? No. Y lo mismo va a pasar con Wesley, lo mismo va a pasar con Tyndale, lo mismo va a pasar con todos los reformadores que lograron grandes, suculentas y preciosas victorias y excelentes progresos para la honra y la gloria de el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, mis amados, quiero que tengas muy, pero muy en cuenta este punto. Pero no les terminé de leer la cita. Y a propósito no les terminé de leer porque quise hacer un paréntesis para leerles estos pasajes bíblicos que tienen mucho que ver con esta parte que dice: llevarán sus logros espirituales a las cortes celestiales, sin dejar en este mundo nada, pero nada de origen divino. Oh, mis amados, ahora viene algo precioso. Como dicen las azafatas de los aviones, ajustense los cinturones, porque lo que viene ahora es mucho más rico, mucho más sabroso de lo que nos imaginamos. Escuchen cómo termina esta cita de Alza tus ojos 2:46. Cuando los libros del cielo sean abiertos, noten que no se les escape ni por nada, hermano, lo que viene ahora. Cuando los libros del cielo sean abiertos, se les asignará a cada vencedor su parte. Noten, hermanos, ese detalle. ¿Qué va a suceder? Dice acá que cuando los libros del cielo sean abiertos, se les asignará a cada vencedor su parte y su lugar allí. Y ahora noten lo que dice: según el perfeccionamiento que hayan alcanzado en esta vida. Eso quiere decir, mis amados, que en el cielo no todos los redimidos van a tener el mismo puesto, el mismo lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque acá dice que cuando los libros del cielo sean abiertos, se les asignará. Noten, se les asignará a cada vencedor su parte y su lugar. Noten, esos dos detalles son cruciales. O sea, que el lugar y la parte que a ti o a mí me va a corresponder en el cielo, va a depender de qué. ¿De qué va a depender, hermanos, esas dos cosas? Esas dos cosas va a depender del perfeccionamiento que hayan alcanzado en esta vida. Eso quiere decir que cuando el ladrón en la cruz llegue al cielo, se le va a asignar su parte y su lugar allí, pero va a ser muy diferente en la parte y el lugar que se le va a asignar a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque los dos no están en el mismo nivel. Los dos no están en el mismo nivel de perfeccionamiento que alcanzaron en esta vida. Eso quiere decir que cuando esos caníbales que van a llegar al cielo, que nunca ni siquiera escucharon el nombre de Jesús, pero gracias a lo que nos dice Romanos 2, se salvaron, esos caníbales cuando lleguen al cielo se les va a dar
su parte y su lugar allí, pero va a ser pero muy diferente que el lugar que se le va a dar a Juan Wesley. Va a ser totalmente distinto. Va a ser muy diferente que la parte o el lugar que va a recibir el apóstol Pablo. Va a ser totalmente distinto. ¿Por qué? Porque cada uno logró un perfeccionamiento, pero diferente, totalmente distinto, totalmente diferente. Entonces dice acá que la parte y el lugar depende de qué, de que hayan, del perfeccionamiento que hayan alcanzado en esta vida. Oh, mis amados, alabado sea el nombre del Eterno. Qué perspectiva más preciosa le depara a los justos. Qué perspectiva más hermosa le depara a aquellos que sean fieles hasta el fin. Oh, mis amados, la invitación, la invitación más hermosa que te puedo hacer en esta hora es a que te unas a Jesús, a que seas fiel al Señor Jesús, a que guardes los mandamientos, a que procures perfeccionar tu vida cristiana, a que logres conseguir grandes éxitos espirituales. ¿Por qué? Porque eso no se va a esfumar. Eso te va a acompañar durante toda la eternidad. Ahora, hay otra cita que vamos a leer también, preciosísima, no menos que la anterior, que se encuentra en Alza tus ojos, también la misma que la anterior, solamente ahora la otra se encuentra en la página 95. Pero antes de leer esa cita, quiero llevarles un minutito a Mateo 25. En Mateo 25 vamos a encontrarnos con una parábola de los talentos, la famosa parábola de los talentos. Y si ustedes pueden buscar conmigo el versículo 22 y 23 de Mateo 25 y lo vamos a leer juntos. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Y noten, mis amados, lo que viene ahora, Noten, porque lo que viene ahora encaja pero a la perfección con el tema de hoy. Noten lo que dice: 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. Y noten la palabrita que viene ahora: he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué denota, mis amados, eso? Eso quiere decir que él recibió 2 talentos y no lo multiplicó, no lo usó. Por supuesto que no, al contrario, él recibe los 2 talentos y lo hace progresar a esos 2 talentos. Y por eso es que a la hora de rendir cuenta, le dice al Señor: aquí tienes otros 2 sobre los otros, o aparte de los otros que ya me diste. Entonces el versículo 23, noten lo que dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Noten, mis amados, yo les pregunto a ustedes, esa expresión, sobre mucho te pondré,
¿No es acaso muy parecida a la cita de Alza tus ojos, página 246, donde dice que cuando los libros del cielo sean abiertos, se les asignará a cada vencedor su parte y su lugar allí? ¿No es acaso muy parecido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eso denota que cuando la persona recibe los dones o los talentos, eso lo lleva a un lugar y lo hace trabajar a esos talentos para que se puedan multiplicar. Porque, mis amados, tenemos que meternos bien en la cabeza. Sin trabajo no hay ganancia. Sin trabajo no se puede multiplicar nada. Y eso es lo que Cristo nos pide, pero en el sentido espiritual. Por eso es que el Espíritu Santo nunca va a estar de acuerdo con aquellas personas que entran en la iglesia, están 30 o 40 años en la iglesia y todo ese tiempo fueron bebés espirituales. El Espíritu Santo no pudo lograr ninguna victoria en ellos. El Espíritu Santo intentó, pero ellos no quisieron alcanzar grandes victorias o logros en sus vidas. Entonces, ahora sí, después de leer Mateo 25, 22 y 23, ya estamos habilitados para leer la cita de Alza tus ojos, página 95. El que en esta vida utilizó los 2 talentos que le fueron confiados, demostrará en la vida futura que sus talentos no se corrompieron. ¿Qué dice? Noten, mis amados, el que en esta vida haya recibido 2 talentos, dice, demostrará, pero no dice que esa demostración va a ser aquí en esta tierra. ¿Dónde dice que va a ser esa demostración? Esa demostración va a ser en el cielo, en la eternidad. ¿Y cómo él va a demostrar? Claro, se le va a demostrar haciendo que se multipliquen esos 2 talentos por una vida de servicio, como dice Salmo 101:6 y Juan 12:26 también. Entonces sigue diciendo, mis amados, escuchen este detalle precioso que viene ahora. Ellos, cuando dice ellos, se refiere a los 2 talentos. Ellos serán utilizados en un plan más amplio. Noten, mis amados, qué grandioso. ¿Cómo se va a usar? ¿En qué clase de plan se va a invertir? Dice acá que se va a invertir, pero en un plan más amplio y más noble en la vida futura. A cada hombre se les asignará su propia obra. ¡Qué extraordinario, mis amigos! ¡Qué extraordinario, mis amados! ¿Saben, hermanos, una cosa? Hay algunos cristianos que dicen así: lo importante es llegar. Si yo llego y soy un barrendero en el cielo, no importa, pero lo importante es llegar. Que Satanás le reprenda, mis amados, a aquel que piensa así, ¿verdad? Que Satanás le reprenda a aquel que piensa así. ¿Sabes por qué? Porque pensar así es completamente lo contrario de progreso. No puede ser que tú llegues al cielo y para ser un barrendero. Eso no puede ser jamás. Al cielo tú tienes que llegar con grandes progresos para que estando allá eso se pueda invertir en otras esferas mucho más elevadas y más amplias y más nobles, como dice acá.
No podemos, mis amados, llegar al cielo como unos mendigos. Eso es imposible. No podemos llegar al cielo sin progreso que hemos alcanzado en esta tierra. Eso no puede ser. Aquellos que dicen, no importa que yo sea el último en llegar con tal que llegue. ¿Saben lo que están queriendo decir de otra manera? Que Dios me salve igual. No importa si yo me esfuerzo o no me esfuerzo para lograr grandes victorias en esta vida. Lo importante es que llegue. No, mis amados, quítense de la cabeza esa idea, porque esa idea al único que le agrada es al jefe de los ángeles que cayeron del cielo. No puede ser. Está en contra de lo que Dios dejó estipulado y escrito en su palabra. Ahora, vamos a responder otra pregunta clave. ¿Sabían ustedes que el que haya pecado mucho en esta vida y se salve, va a tener menos capacidad de disfrutar del cielo que aquel que haya sido fiel desde la cuna hasta la tumba? ¿Sabías eso, mis amados? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que aquel que haya practicado mucho el pecado y que al final se salve, va a tener menos capacidad de disfrutar del cielo que aquel que fue fiel desde la cuna hasta la tumba? ¿Quieren que les demuestre eso? Con mucho gusto les voy a demostrar. Cada día con Dios, la matutina tan preciosa. Cada día con Dios, página 348, dice así: llegar a la vida futura, desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí, es un pensamiento terrible. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Vamos a volver a leer otra vez. Llegar a la vida futura, desprovistos, noten esa palabrita es clave, desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí, es un pensamiento terrible. Noten, mis amados. Y ahora va a ampliar un poco el detalle. Los días malgastados aquí, noten eso, los días malgastados aquí, cuando deberíamos prepararnos para el cielo, constituye una pérdida que nunca se recupera. ¿Qué dice? Los días malgastados aquí en preparación para el cielo constituyen una pérdida que nunca se va a recuperar. Y ahora viene, la capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades en esta vida. Noten, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. Eso quiere decir, mis amados, que hay mucha diferencia, no poca, ni tampoco mínima. Hay mucha diferencia entre aquel que fue fiel desde la cuna hasta la tumba, o aquel que abusó de su cuerpo, aquel que practicó mucho el pecado y que por misericordia del Señor al fin de sus días llegue a realizarse el milagro de la conversión o el nuevo nacimiento y la persona muera salva.
No, mis amados, no es lo mismo. La capacidad de disfrutar del cielo no va a ser lo mismo. Por eso es que necesitamos entender este detalle tan, pero tan crucial. Ahora, vamos a responder otra pregunta más. ¿Qué va a pasar con nuestros logros espirituales cuando lleguemos al cielo? Noten, hermanos, lo que nos responde la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 329, dice así: la obra de nuestra vida debería consistir en avanzar constantemente para alcanzar la perfección del carácter cristiano. ¿Cuál debería ser la obra de nuestra vida? Dice acá, avanzar constantemente para alcanzar la perfección del carácter cristiano. Y ahora viene, esforzándonos siempre por conformarnos a la voluntad de Dios. O sea que perfeccionar nuestros caracteres es lo mismo, equivale a ¿qué? A amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y ahora viene, los esfuerzos iniciados aquí en la tierra continuarán por toda la eternidad. Noten, mis amados, qué grandioso detalle encontramos acá. Los esfuerzos iniciados aquí en la tierra continuarán por toda la eternidad. Los adelantos hechos aquí nos pertenecerán cuando entremos en la vida futura. Oh, mis amados, qué extraordinario detalle tenemos aquí. ¿Saben una cosa, mis amados? Por años dentro de la iglesia, yo lo único que escuchaba es que la gente decía, lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Sí, está bien, pero a eso lo tenemos que agregar también este tema tan precioso que estamos analizando ahora. No solamente el carácter, sino también los logros espirituales que hemos alcanzado en esta vida. ¿Para qué? Para que en la vida futura lo podamos duplicar o triplicar como aparece en la parábola de los talentos. ¡Qué declaración más extraordinaria! Otra cita más que vamos a agregarle a las anteriores aparece en Joya de los Testimonios, tomo 2, 167, y dice así: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Vamos a detenernos un poco acá. ¿Qué dice, mis amados? Es algo muy solemne morir, pero, acá hay un pero es mucho más solemne vivir. Noten, mis amados, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo acá? El Espíritu Santo acá nos está diciendo que es mucho más importante vivir que morir. ¿Por qué? Porque en la muerte no hay progreso. En la muerte no se puede progresar. Ahora es el momento. Ahora que tenemos el don de la vida, es que tenemos que avanzar, tenemos que amoldarnos a la voluntad de Dios, tenemos que lograr grandes victorias, tenemos que lograr triunfos. ¿Por qué? Porque después ya no hay
tiempo para el progreso. Por eso es que no podemos perder tiempo. Por eso es que no podemos dejar para último momento. Hay personas, por ejemplo, que dicen así: cuando llegue la ley dominical, ahí yo me voy a poner de parte de Jesús. Pero cuando le ponen un plato de carne, ¿saben lo que dicen? No, si esto no tiene nada que ver con la ley dominical. ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Se dan cuenta el tipo de pensamiento que muchos están teniendo? ¿Y cómo vamos a hacer progreso con un pensamiento tan torcido como ese? No puede ser jamás. Por eso acá dice, es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Y va a seguir explicando: cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Noten, mis amados, este detalle. Hay tres cosas aquí que nos van a confrontar. Número 1, pensamientos. Número 2, palabras. Y número 3, acciones. Con eso nos vamos a volver a encontrar. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Noten, hermanos, lo que hace la muerte. ¿Qué es lo único que hace la muerte? Lo único que la muerte hace es te cierra la puerta para siempre. Eso es lo único que la muerte hace. Te cierra la puerta definitivamente y para siempre. No puedes progresar más. En cambio, ahora que estamos con vida, tenemos que ponernos las pilas y avanzar en nuestro progreso cristiano, porque de lo contrario va a ser verdaderamente terrible. Ahora, mis amados, vamos a responder otra pregunta crucial también. ¿Sabían ustedes que va a haber un grupo de redimidos que cuando lleguen al cielo anhelarán volver a nacer en este mundo y vivir de nuevo su vida? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes, hermanos, que va a haber un grupo de redimidos en el cielo que cuando llegue va a decir: pero qué lástima, qué pena que no viví en la tierra una vida distinta, y van a anhelar volver nuevamente? Imagínense, mis amados, qué tremendo detalle, y se los voy a demostrar. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30, dice así: cuando estemos en derredor del trono blanco, ¿qué informe presentará la vida de muchos? Noten esa pregunta, ¿eh? ¿Qué informe presentará la vida de muchos? Ahora viene: entonces verán lo que podrían haber hecho si no hubiesen degradado las facultades que Dios les dio. ¿De qué se van a dar cuenta? ¿De qué se van a dar cuenta cuando estén salvos? Y noten que estamos hablando de un grupo que va a llegar al cielo, no de un grupo que se va a perder. Noten, ¿qué dice que se van a dar cuenta? Acá dice que se van a dar cuenta de las cosas que podrían haber logrado si no hubiesen degradado las facultades que Dios les dio. Entonces comprenderán también a qué altura de grandeza intelectual podrían haber alcanzado.
Noten lo que dice, mis amados. Este grupo de salvos se va a dar cuenta que ellos llegaron al cielo, pero no llegaron con la grandeza intelectual y espiritual que podrían haber alcanzado. Y noten lo que dice. Si hubiesen dado a Dios toda la fuerza física y mental que les había confiado. Y ahora viene algo que a mí me asusta. En la agonía de su remordimiento, anhelarán volver a vivir de nuevo su vida. ¿Cómo dice, mis amigos? Acá dice, en la agonía de su remordimiento. Y uno piensa y dice, ¿y cómo si en el cielo ya no va a haber más remordimiento? ¿Cómo? ¿Cómo si en el cielo ya no va a haber más remordimiento? Noten lo que dice acá, mis amados. Esta es una cita inspirada. Yo no estoy inventando nada. En el cielo va a haber remordimiento. Claro, no va a haber remordimiento en el sentido de que una persona pecó y por eso después se siente mal. No, claro que en ese sentido no. Pero sí va a haber remordimiento en el sentido de que la persona se va a dar cuenta que él podía alcanzar grandes alturas y no lo alcanzó. En ese sentido va a haber remordimiento. Por eso, mi estimado hermano que me escuchas, hoy es el tiempo. Tienes que ponerte en campaña para hacer de tu vida, para lograr en tu vida grandes hazañas para el Señor, grandes logros espirituales, porque todo eso lo vas a llevar contigo a la eternidad. Pero ahora, mis amados, llegamos a otro punto súper interesante. ¿Sabían ustedes que ser ociosos equivale a renunciar al cielo y a sus dichas? ¿Sabían eso ustedes? ¿Quieren que les demuestre con un escrito? Está que ser ociosos equivale a renunciar al cielo. ¿Quieren que les demuestre? Con mil gusto. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 529, dice así: nunca. Noten que dice nunca, no dice de vez en cuando ni a menudo. Dice nunca. Nunca podremos ser salvos en la inactividad. Ojo, mi estimado hermano. Mucho ojo, mi estimado, con esto. Nunca. Acá dice, nunca podremos ser salvos en la inactividad. Un cristiano jamás va a llegar al cielo remolcado. ¿Escucharon eso? Es imposible llegar al cielo remolcado, mis amados. Es completamente imposible. Ningún ocioso va a llegar al reino de los cielos. ¿Y saben por qué ningún ocioso va a llegar al reino de los cielos? Porque en una de las citas que leímos decía que cuando lleguemos al cielo se le va a asignar su lugar y su parte allí. Y si a un ocioso Cristo le asigna un lugar y una parte allí, él va a seguir siendo ocioso, ¿o no? ¿Se dan cuenta, hermano? Y Cristo jamás va a cometer una barbaridad como esa. Por eso es que Cristo no le puede llevar al cielo a un ocioso. ¿Por qué? Porque nunca podremos ser salvos en la inactividad. El ser ocioso en la viña del Señor, y acá viene el bombazo, escuchen bien, el ser ocioso en la viña del Señor es renunciar, hermano, noten esa palabrita, renunciar a todo derecho a la recompensa de los justos.
Noten, mis amados, ¿a qué equivale ser ocioso? Ser ocioso, dice aquí, equivale a renunciar a todo el cielo. A todo el cielo. No solamente a ser salvo, sino también a renunciar a todos los privilegios y todos los derechos que los redimidos van a tener en el reino de Cristo. Qué extraordinario, mis amados, este tema. Ojalá que el Espíritu Santo grabe en nuestras mentes este tema, porque es demasiado clave y trascendental. Otra pregunta importantísima que vamos a responder es: a nadie Dios le va a llevar al cielo para convertirse en una laguna estancada. Ojo, mi estimado, ¿qué dice? ¿A cuántas personas Dios le va a llevar al cielo para convertirse allí en una laguna estancada? La respuesta es: a nadie, ni siquiera uno. Y noten lo que dice la matutina, Nuestra Elevada Vocación, página 225. Nuestra Elevada Vocación, página 225, dice así: la somnolencia y la indolencia destruyen la piedad y ofenden al Espíritu de Dios. ¿Qué dice acá? La somnolencia y la indolencia destruyen la piedad y ofenden al Espíritu de Dios. ¿Qué hacen esas dos cosas? Tanto la somnolencia como la indolencia, las dos cosas destruyen la piedad y ofenden al Espíritu de Dios. Y ahora viene: una laguna estancada es desagradable. ¿Qué dice? Una laguna estancada es desagradable. ¿Y a quién representa la laguna estancada? La laguna estancada le representa, es un símbolo de todos aquellos que dicen ser cristianos, pero que no progresan en su vida cristiana. A eso representa la laguna estancada. Y si acá el espíritu de profecía dice que una laguna estancada es desagradable, entonces quiere decir que a los ojos de los ángeles, a los ojos de las tres personas de la deidad y a los ojos de los mundos no caídos, un cristiano ocioso también es desagradable. Por lo tanto, mi estimado hermano, es hora de ponernos las pilas, es hora de trabajar por Cristo, es hora de predicar hoy más que nunca su glorioso evangelio, es hora de seguir adelante en la obra, de trabajar por otros que no conocen. ¿Por qué? Porque eso va a impedir que seamos lagunas estancadas. Y sigue diciendo la cita: pero una corriente pura, noten ahí, una corriente pura esparce salud y alegría sobre la tierra. Ningún hombre o mujer que esté convertido puede ser otra cosa que un trabajador. Noten, mis amados, ningún hombre o mujer que esté convertido puede ser otra cosa que un trabajador. Ciertamente que en el cielo hay trabajo y lo habrá siempre. ¿Qué dice? En el cielo
Hay trabajo y lo habrá siempre. No crean ustedes, hermanos, que en el cielo vamos a ir a sentarnos todo el tiempo. No, tenemos que quitarnos esa idea de la mente porque es completamente contraria a lo que Dios nos reveló. Dice acá, los redimidos no vivirán en un estado de completa ociosidad. Es cierto que hay un reposo para el pueblo de Dios, pero acá viene un detalle clave, pero es un reposo que encontrarán sirviendo a aquel que los redimió. Ah, mis amados, ahí está la clave. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Acá dice que es cierto, va a haber un reposo para el pueblo de Dios, pero no un reposo que nos lleve a convertirnos en lagunas estancadas. Claro que no, un reposo que lo encontrarán sirviendo a aquel que los redimió. Entonces, ahora podemos entender mejor entonces lo que aparece, la última parte del versículo 6 de Salmo 101 y la última parte de Juan 12:26, donde dice claramente Jesús que el que le honre le va a servir. Ahora, mis amados, llegamos a un punto extraordinario. Si ahora no me agarra mal de Parkinson, ya no me va a agarrar nunca más. Porque, hermanos, ahora llegamos al clímax. Ahora llegamos a la cumbre de todo este glorioso tema que hemos construido. ¿Sabían ustedes que los redimidos van a tener más privilegio que los ángeles que nunca cayeron? ¡Epa! ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Será cierto eso o es una exageración? No, mis amados, no es una exageración porque escrito está. Cada día con Dios, página 253. Escuchen lo que dice, mis amados, porque esto es grandioso y extraordinario. El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. No obstante, cuando sea purificado y trasladado al cielo, tendrá aún más privilegio que los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de aquel que un día hizo posible nuestra salvación. ¿Qué dice acá? Acá dice, hermanos, que nosotros los redimidos, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener mucho más privilegio que los ángeles que nunca cayeron. ¿No es esto grandioso? ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto como para llenarnos de felicidad? ¿Acaso esto no tiene que ser una inyección anímica para que podamos seguir adelante y ser fiel al Señor en las cosas pequeñas y en las cosas grandes? Claro que sí, porque lo que le espera a los redimidos no es poca cosa. Acá dice claramente que cuando los salvos lleguen al cielo, van a tener mucho más privilegio que los ángeles que nunca cayeron. Y eso que nosotros le crucificamos a Cristo, mis amados, cosa que los ángeles nunca hicieron, cosa que los ángeles no caídos nunca hicieron, y eso que nosotros abusamos de la misericordia de Dios, y eso que nosotros fuimos a un país lejano, porque el pecado nos llevó lejos de la presencia de Dios, y aún así, noten, mis amados, hasta dónde llega lo grandioso
gozo que es el Dios del cielo. Porque acá dice que una vez que los hombres, que los redimidos sean trasladados al cielo, tendrán mucho más privilegio que los ángeles del cielo. ¡Qué cosa más extraordinaria! Ahora, mis amados, vamos a terminar este tema leyendo un versículo que escribió el profeta Isaías. Noten lo que nos dice aquí Isaías capítulo 35, versículo 10. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en el cielo, a medida que pase la eternidad, el corazón de los redimidos, o mejor dicho, en el corazón de los redimidos, va a haber un gozo que va a ir en aumento? ¿Sabían ustedes, hermanos, que a medida que transcurra la eternidad, va a ser cada día más feliz? La felicidad de los redimidos va a ir en aumento a medida que pase la eternidad. Así como la eternidad transcurre, así también su felicidad va a ir en aumento. Y vamos a ver eso. Isaías 35, 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y ahora viene el detalle que les acabo de decir. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido. Oh, mis amados, qué extraordinario. Eso quiere decir que a medida que transcurra la eternidad, los redimidos van a crecer en gozo. La dicha, la felicidad de los salvos, el gozo que tengan en su corazón va a ir en aumento. Y eso es algo extraordinario. Oh, mis amados, me he gozado muchísimo compartiendo con la Iglesia del Aire este tema tan precioso. Por lo tanto, vamos a orar para terminar, para que el Dios del cielo, a través del Espíritu Santo, nos pueda escribir este tema en nuestros corazones. Les invito, si pueden, a arrodillarse para orar. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio que hemos tenido de predicar en esta Iglesia del Aire. Oh Señor, hoy hemos tratado un tema precioso, un tema que el Espíritu Santo tiene que escribir en las tablas de nuestros corazones para que nos sirva muchísimo como aliciente, para que podamos perseverar en tus caminos, para que podamos progresar, para que podamos ser amigos del progreso espiritual. Oh Señor, ayúdanos a entender que tenemos que conseguir logros espirituales en esta vida, porque hoy hemos aprendido que todo eso lo vamos a llevar al cielo y allá lo vamos a hacer trabajar solamente que en un plano más elevado y más noble. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos tu bendición y tu intervención en nuestras vidas. Queremos orar por todos los esfuerzos que estamos haciendo de llevar tu mensaje a aquellas personas que no te conocen y que están completamente destituidas de estas cosas tan preciosas. Oh Dios, que tú obres en las vidas de esas personas para que podamos tener la dicha de traerlos a los pies de Jesús
y que ellos también se puedan preparar para la vida eterna. Oh Señor, bendice a cada integrante de esta iglesia del aire y ayúdanos a perseverar en tus caminos hasta aquel día cuando escuchemos de los labios del Maestro: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos, Señor, entrar en tu gozo. Anhelamos que este mundo llegue a su fin. Apresura los acontecimientos finales, que muy pronto se puedan desatar los últimos acontecimientos que marca la profecía bíblica, para que de esa manera podamos verle a Jesús viniendo a buscarle a su pueblo. Gracias, oh Dios, por todo, y nos encomendamos en tus brazos de amor. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.